Muy buenos días, amados hermanos y amigos. El Señor Jesucristo les continúe bendiciendo grandemente. Una vez más nos encontramos después de un tiempo que habíamos hecho un receso para continuar, o en este caso para finalizar el estudio de la segunda carta a Timoteo, la cual habíamos dejado pendientes por diversas razones. Vamos a terminar desarrollando el capítulo número 3 y capítulo número 4. Con la ayuda de nuestro buen Dios, vamos a desarrollarlo juntos. Vamos a hacerlo de una manera diferente. Entonces, en estos 15 minutos, que este video va a ser muy corto, vamos a desarrollar una serie de versículos que nos van a ayudar a entender bien de qué trata este capítulo número 3 de la segunda carta a Timoteo, la cual escribió Pablo. Y en la Reina Valera tiene un título que usted y yo podemos leerlo, es la versión que más se usa normalmente, como la más comúnmente usada. Y dice allí que es el carácter de los hombres en los postreros días. Y sin más preámbulo, vamos a desarrollar este tema. Entonces, versículo número 1, vamos a leerlo. Quiero que usted lo lea junto conmigo allí en la pantalla. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Aquí el apóstol Pablo le hace una advertencia al joven pastor Timoteo. Pero no solamente al joven pastor Timoteo, sino le hace una advertencia a la iglesia en general. Quiere decir que en ese caso, esa advertencia va para usted y para mí si hacemos parte de la iglesia del Señor. Recuerde que nosotros somos la iglesia. Aquellos que hemos nacido de nuevo, que hemos rendido nuestra vida al Señor Jesucristo y lo hemos hecho nuestro Señor y Salvador, nos ha hecho ser parte de su pueblo, de su iglesia. Pero continuemos, dice Pablo, debes saber esto, Timoteo. ¿Y qué es lo que debe saber Timoteo? Que en los postreros días. Esta palabra, postreros días, o mejor, esta frase, postreros días, viene de una palabra griega que es la siguiente, lo lee usted conmigo allí, la palabra griega escatos. Escatos que traduce último o traduce final. Entonces podríamos decir que Pablo le está diciendo en los días últimos o en los días finales, que para este versículo en particular se refiere al final de la actual era con su presente estado de las cosas. Para este versículo, en el versículo número 1. Dice que en estos últimos días, que en estos finales días, en estos postreros días, dice Pablo, le dice a Timoteo, vendrán tiempos peligrosos. Detengámonos un momento en esa palabra peligrosos. Esa palabra peligrosos, como todos lo sabemos y ya lo hemos estudiado, el Nuevo Testamento se escribió en griego. Entonces la palabra griega usada para la palabra peligrosos es la palabra kalepos, como usted lo lee ahí, kalepos, que traduce literalmente duro. Para este versículo traduce duro de llevar. Entonces Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, que estés atento, ponte pilas porque en los últimos días, en el final de los días, en esos postreros días, van a haber tiempos peligrosos, tiempos duros de llevar. Y para ninguno de nosotros es un secreto que lo que estamos viviendo en estos últimos tiempos, en estos últimos días, en esta última era, son tiempos duros de llevar. Continuemos. Versículo número 2. Pero vamos a leer y vamos a desarrollar desde el versículo número 2 hasta el versículo número 5. No podemos separar estos versículos, por más que queramos, porque todos van entrelazados. Versículo 2, 3, 4 y 5. Entonces mire lo que dice Pablo aquí, le dice, léalo conmigo en el versículo número 2, dice, porque habrá hombres, y empieza una lista que en total, estudiando y verificando, son una lista de 20 características de aquellos hombres que van a ver en los últimos tiempos. Y vamos a desarrollarla uno por uno, a mirarlo uno por uno cuáles son esas características de esos hombres que van a ver en los últimos tiempos. Dice la escritura, porque habrá hombres. Entonces, vamos a desarrollar
estos versículos, vamos a desarrollar estos versículos y vamos a leerlos. Lo invito para que lo leamos ahí junto conmigo en la pantalla, lo vamos a leer. Dice así: porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos, entonces empecemos desarrollando. ¿Qué dice Pablo? Porque habrá hombres, primero, amadores de sí mismos. Otras versiones nos traducen que habrán hombres egoístas. Amadores de sí mismos quiere decir que son egoístas, solo piensan en ellos. Y usted podrá sacar sus propias conclusiones si eso es lo que estamos viviendo hoy día. Pablo le dijo a Timoteo, en el final de los tiempos habrán tiempos peligrosos, en el final de los días habrán tiempos peligrosos. ¿Por qué? Y empezamos. Primero, habrá amadores hombres de sí mismos, que son egoístas. Continuemos, dice, amadores de sí mismos, dice, ávaros. Esa palabra ávaros viene de una palabra griega, que como usted lo lee allí conmigo, la palabra griega filarguros, que traduce literalmente amador del dinero. Amador del dinero, que ama el dinero por encima de todas las cosas. Pero recuerde algo, el mismo Pablo le enseñó al joven pastor Timoteo, y nos enseñó a nosotros también, que el principio de todos los males, allá en la primera carta de Timoteo, en el capítulo 6, era que la raíz, mejor, de todos los males es el amor al dinero. Y van a haber hombres que van a amar el dinero. Eso lo encontramos en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 10, para que usted lo busque. Van a haber hombres filarguros, ávaros, amadores del dinero. Y eso es lo que encontramos por montones. Tercero, vamos a encontrar hombres, pero no quiere decir solamente hombres masculinos, no. Esto es para, cuando aquí Pablo refiere a hombres, es hombres y mujeres. Amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos. Esa palabra vanagloriosos quiere decir altivo, que piensan que son superiores a los demás porque tal vez tienen un poco más de recursos, o porque tal vez piensan que tienen un poco más de inteligencia que otros, o porque tal vez Dios les ha bendecido de una manera que a otros no, y piensan que tienen derecho de mirar a los demás, como dicen vulgarmente, por encima del hombro, altivos. Cuarta característica de estos hombres que van a estar, hombres y mujeres que van a estar en los últimos tiempos: soberbios. Esa palabra soberbios, la palabra griega huperefanos, así como lo está allí, huperefanos. Y esta palabra traduce lo siguiente: aparentando estar por encima de los demás. ¿Recuerda? Vanagloriosos que creen. Ahora estos soberbios, nadie puede estar al igual que ellos. Ellos son los únicos. Hay muchos que creen ser los escogidos y que solamente en ellos está las bendiciones. Y no solamente lo vemos en el ámbito cristiano, sino también en el ámbito secular. Muchos hombres creen que solamente ellos tienen la última palabra. Entonces, amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, y también dice hombres blasfemos. Blasfemos. La nueva traducción viviente dice que se burlan. Hombres que se burlan. La versión Dios habla hoy dice que hablan en contra de. Esa palabra blasfemos es burlarse de Dios o hablar en contra de Dios. Van a haber hombres que sin ningún temor van a abrir su boca para burlarse de Dios o hablar en contra de Dios. Y eso sí que lo vemos hoy en día. Solamente denle una vueltica a lo que está pasando en Europa, a lo que está pasando en Estados Unidos, lo que está pasando aquí mismo en nuestra nación, aquí en Colombia, en Latinoamérica. Continuemos. Sexta característica. Seguimos con la lista. Sexta característica dice:
desobedientes a los padres. Esa palabra es la palabra griega, o esa frase desobedientes a los padres es la palabra apeites. Apeites. Es la misma palabra que se usa en la carta a los romanos, en el capítulo 1, versículo 30. Y léalo conmigo. Mire lo que dice allí. Murmuradores. También están las características de unas personas allí que dicen que son murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males y desobedientes a los padres. Esos hombres o mujeres son los que van a proliferar en el último tiempo. Y a mí me aterra, hermano, en lo personal, y creo que esto es algo común. Como hoy la juventud no tiene respeto por ni siquiera sus propios padres. Los jóvenes de ahora son jóvenes que no respetan ni siquiera a su propia familia, mucho menos a sus padres. Y esos son esos hombres y mujeres que en el último tiempo se van a levantar, y lo estamos viendo con nuestros propios ojos. Continuemos. 7, característica número 7, dice ingratos. Esa palabra ingratos viene de la palabra griega akaristos, que traduce sin agradecimiento. Y esa misma palabra, akaristos, es la misma que se usa en el Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículo 35. Mire lo que nos dice la escritura. Lucas 6:35. Amad pues a vuestros enemigos, y haced bien, y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos. Esa misma palabra es la que usa Pablo allí en la carta a Timoteo. Continuemos. Característica número 8. Impíos. Esa palabra impíos quiere decir que es sin reverencia hacia Dios. En la versión Nueva Traducción Viviente dice que no consideran nada sagrado, o sea, todo lo que tenga que ver con Dios no les importa en lo absoluto. En la versión Dios habla hoy dice que no respetarán la religión, o sea, no les importa si tal vez usted profesa ser de una o de otra, o de otro, una corriente o de la otra, no les va a importar en lo más mínimo. Simplemente no van a tener reverencia hacia nada de lo que tenga que ver con Dios. Y eso se está viendo. Novena característica, dice sin afecto natural. Esta palabra sin afecto natural, o esta frase, viene de la palabra griega astorgos, que traduce literalmente lo siguiente: una persona sin amor, especialmente de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Romanos capítulo 1 versículo 31. Antes habíamos visto Romanos 1:30, ahora vamos a mirar Romanos 1:31. Dice, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Es la misma palabra que se usa tanto en Romanos como en Timoteo en su segunda carta. Continuemos, décima característica, vimos que eran 20. Implacables. Implacables son aquellas personas o aquellos hombres o mujeres que mantienen una hostilidad constante en sus vidas, que son vengativos, son crueles y despiadados. Siempre están buscando en hacer mal. O sea, no tienen misericordia, no tienen un poquito de compasión con nada ni con nadie. Continuemos. Sigamos con la lista. Característica número 11. Dice, calumniadores. Esta palabra calumniadores viene de la palabra griega diabolos, así como usted lo lee allí, diabolos, que traduce literalmente falso acusador. Y hace referencia a personas que tienen inclinación a encontrar defectos en los demás y esparcir sus acusaciones y críticas en la iglesia. Esta palabra se usa mucho en el ámbito cristiano, en la iglesia. Personas que levantan falsas acusaciones para que todos los demás sepan esas acusaciones o esas críticas. Las esparcen como veneno en la iglesia. Esos son los calumniadores, de la palabra griega diabolos.
Recuerde que Satanás es el acusador. Satanás es el que nos acusa según la escritura. Ahora, continuemos. Característica número 12. Dice que habrán hombres intemperantes. Palabra griega para intemperantes es la palabra griega akrates, que traduce literalmente en una persona sin freno, una persona sin control de sí misma. Son personas que van para adelante sin mirar las consecuencias. Y la mayoría de veces las consecuencias son fatales. Continuemos. Característica número 13. Crueles. Esta palabra cruel es la palabra griega anemeros, que traduce literalmente que es una persona no dócil. En pocas palabras, dice que es una persona salvaje. Salvajes. Característica número 14. Aborrecedores de lo bueno. La versión Nueva Traducción Viviente dice, odiarán lo que es bueno. Y la versión Dios habla hoy dice, enemigos de todo lo bueno. Todo lo que sea bueno no les va a gustar. No lo van a querer hacer y van a hacer hasta lo imposible para que no se haga. Y van a ver, y hay personas así en este último tiempo. Característica número 15. Traidores. Viene de la palabra griega prodotes, que traduce traidor. Y es el título que se le da a Judas Iscariote allí en el Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículo 16. Mire conmigo, Lucas 6:16. Léalo conmigo, por favor. Dice, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor, que llegó a ser el prodotes, el traidor. ¿Y hay traidores en este tiempo? Hermano, amigo que me escucha, muchísimos. Bastantes. Continuemos. Característica número 16. Dice que van a haber hombres impetuosos. Hombres impetuosos, esta palabra proviene de la palabra griega propetes y traduce literalmente lo siguiente: uno que cae hacia adelante. Se usa metafóricamente para significar precipitado o para traducir precipitado. Un hombre precipitado, un hombre temerario, un hombre irreflexivo. O en pocas palabras, un hombre o una mujer obstinados. ¿Conoce a alguien así? Hay muchos, bastantes. Característica número 17. Infatuados. Esa palabra infatuados quiere decir infatuados, hinchados de orgullo. Se llenarán de tanta soberbia y serán llenos de tanta vanidad en estos últimos tiempos que se van a hinchar de orgullo, van a ser supremamente orgullosos. No solamente orgullosos, sino hinchados, quiere decir llenos de orgullo. Característica número 18. Amadores de los deleites más que de Dios. Van a ver en estos últimos tiempos, o ya los hay, hombres y mujeres amadores de los deleites más que de Dios. Amarán el placer más que a Dios y buscarán sus propios placeres antes que buscar a Dios. Característica número 19 dice que tendrán apariencia de piedad. La palabra piedad viene de la palabra griega eusebeia, ya lo hemos visto en otros estudios. Eusebeia, que traduce literalmente ser devoto, ser fervoroso, ser piadoso. Pero habrán hombres en este último tiempo que aparentarán ser devotos. Aparentarán ser muy devotos y no se pierden un culto, no se pierden una ceremonia y están allí, serán muy fervorosos, tendrán una apariencia de ese fervor, de ser piadosos, mejor dicho, pero en realidad no lo son. Hombres que tendrán apariencia de piedad. Hombres y mujeres, repito, hombres y mujeres que tendrán apariencia de piedad. Y por último, la característica número 20 dice, negarán la eficacia de ella. ¿De qué? De la piedad. Van a negar la eficacia, lo que puede hacer la piedad. La verdadera piedad, el ser verdaderamente devoto, el ser verdaderamente fervoroso, el ser verdaderamente piadoso. Ellos van a negar esa eficacia. Y esa palabra eficacia viene de la palabra griega dunamis.
traduce poder de ella. En pocas palabras, con sus hechos van a negar el poder de la piedad. Van a negar el poder de la piedad. Amado hermano y amigo, continuaremos en el próximo video desarrollando este interesante tema. Recuerde, vamos en el versículo número 5. Y lo invito para que no se pierda el siguiente video para continuar estudiando y aprendiendo de la bendita y poderosa palabra de Dios. Recuerde, segunda carta a Timoteo, capítulo 3. Hoy estudiamos del versículo 1 al versículo 5. Si usted no se ha suscrito a nuestro canal, lo invito para que se suscriba. Lo invito para que estudie junto con nosotros, aprendamos juntos y podamos edificarnos los unos a los otros, porque a eso nos ha mandado el Señor. Un abrazo, bendiciones.